Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su canal Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura y bueno, donde intentamos hacer eh, reseñas, comentarios, intentos de análisis de las obras que nos han gustado, que hemos disfrutado y que queremos compartir con todos ustedes. Bueno, estoy aquí contento de volver a grabar cada nuevo video, es una nueva emoción, es un nuevo sentimiento que se va acumulando después de la lectura, ¿no? Y que normalmente, casi siempre me pasa que leo un libro y digamos que lo dejo descansar y luego retomo a él y ya empiezo a escribir, digamos, el discurso, ¿no? O la reseña, tengo mis cuadernos llenos de apuntes, porque creo que los libros, los buenos libros, se deben estudiar. De alguna manera se tienen que estudiar, se tienen que analizar, porque así creo que nuestra lo que nos dejó esa lectura, bueno, se enriquece un poco más cuando uno escribe, sobre todo a mano, obviamente, ¿no? Sobre todo a mano, somos cuarentones, entonces todo es a mano y luego ya transcribir a la computadora. Bueno, esos dos procesos. Y bueno, entonces, como les decía, estoy contento aquí. Vamos a hablar hoy un poco de poesía, de un autor, de que no sé si lo conocen o sí, bueno, yo hace poco lo, lo, lo comencé a leer y bueno, vamos a hablar de eso. Ya llevamos, según YouTube, más de 100 videos. La verdad, desconozco exactamente, no me había dado cuenta. Imagínense más de 100 videos aquí frente a cámara diciendo alguna que otra barbaridad. Y bueno, y como siempre, un poco importunando al silencio, vamos a hablar de libros. Y bueno, a atrevernos a hablar de libros, a comentarlos. Y bueno, eh, esta vida que uno busca, la vida ideal, que es leer, escribir, en mi caso grabar estos videos, estar tranquilo, es muy temprano en la mañana. Por cierto, otra vez, saludos desde Chiapas, esta calurosa región del sur del país, de México, de mi país. Bueno, de aquí estamos, ya iniciamos, ya mucha introducción, váyanse por un café, por un té, por un agua, lo que gusten tomar. Y bueno, vamos a empezar el video. Antes que nada, bueno, este es un acercamiento inicial, no es un análisis profundo, ni mucho menos erudito sobre la obra del autor del que vamos a intentar abordar hoy. Simplemente es un acercamiento inicial como lector. Y desde aquí le mando un saludo al escritor, poeta y narrador Juan Galván Paulin. Bueno, este video es intentando analizar su obra, y por lo cual escribí un texto, digamos, de alguna manera lo iré medio leyendo, ¿no? Porque lo que yo no memorizo, no me gusta memorizar. Me sé muy pocas cosas de memoria textual, ¿no? Más bien tengo esa, un poco más difuso en vez de aprenderme las cosas textuales, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de estos dos libros. Tengo estos dos libritos del autor, que es Juan Galván Paulin, y me surgió una pregunta mientras comenzaba a escribir el comentario para este video es cómo abarcar la obra de un poeta, ¿no? Cómo, eh, cómo entrar a su obra, desde qué punto partir, ¿no? Porque de alguna manera un poeta, un buen poeta, ¿no? Es muchas veces múltiple, y como ustedes saben, la poesía se presta a diversas interpretaciones, ¿no? Un buen poema, tú lo lees y dices, esto me dio a entender a mí, esto le entendí, este significado saqué de esos versos, pero muchas veces el poeta tal vez, haya tenido otra intención al crear ese poema, no lo sabemos. Y bueno, el autor, que es Juan Galván Paulin, eh, primeramente les voy a leer su reseña, aquí la tengo, que es, permítame un segundo, dice que nació en la Ciudad de México el 9 de octubre de 1955, es poeta y narrador, estudió sociología y lengua y literaturas hispánicas en la UNAM. Ha sido director de casas de cultura en el Estado de México, coordinador de talleres literarios, coordinador de literatura y profesor en el Instituto Superior de Cultura y en el Centro Cultural Helénico, en donde ha impartido cursos
sobre religiones del mundo y algunos seminarios de poesía. Y de él vamos a hablar. Tengo estos dos libros. El primero es Como la sombra acaricia su deseo. Como ya saben, aquí voy a poner las imágenes. Como la sombra acaricia su deseo. Y el siguiente es Imaginada por Derviches. Están editados por la editorial Ayal Gucu. La verdad, no sé si lo pronuncio bien. Ayal Gucu. Este es del 2000. Permítame un segundo. Este es del 2023 y este es del 2024. Estos libros, estos dos, pertenecen a una tetralogía de Juan Galván Paulin que se llama Mi cuerpo germina temblor entre tus labios. Estos libros, los dos, son parte de una tetralogía poética que el autor ha ido elaborando, escribiendo, creando, y bueno, yo tengo el privilegio de tener estos dos libros, que ya los leí 2 veces, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a encontrar aquí en la poesía de Galván Paulin? Bueno, en principio, digamos que tras hacer un pequeño análisis, que me atreví a hacer, encontré cierta carga de complejidad al fusionar el lenguaje culto con el lenguaje cotidiano, con el lenguaje, digamos, de la calle, el de la cotidianidad y el de la experiencia, ¿no? Porque se van amalgamando de cierta forma donde de tal manera que muchas veces vas leyendo un verso, ¿no? Y aparecen palabras más cultas, una exquisitez en el lenguaje y de repente también aterriza un lenguaje más coloquial, más cotidiano, ¿no? Del poeta joven y del poeta ya más grande, que va haciendo una especie de contemplación o traer los recuerdos al presente y de esa forma va desarrollando algunos de sus versos. Y bueno, y Galván Paulin, bueno, tiene un amplio recorrido en la cultura, en la literatura, se nota su oficio y bueno. Y mientras iba escribiendo esto que les estoy comentando, me puse a pensar cómo explicar la poesía de Juan Galván Paulin y bueno, llegué a la conclusión de que no la voy a explicar como tal, ¿no? Por dos razones primordiales. La primera es que mi apreciación obviamente es subjetiva y por ende emocional, aunque obviamente intento que vaya acompañado de cierto grado de intelectualidad o análisis crítico como lector, eso sí, como lector, ¿no? Entonces, digamos, tengo mi propia interpretación. Y la segunda creo que es la más importante, es que como les decía al principio, un poema no dice una sola cosa, ¿no? Un poema es múltiple, un poema, claro, los buenos poemas, y por eso creo que estos poemas tienen múltiples interpretaciones. De hecho, no es fácil su lectura, porque aparte les enseño brevemente, son como poemas unitarios, ¿no? De largo aliento. Entonces, nos va llevando el poeta, y entonces no es como que me gustó el poema tal, me gustó el siguiente poema con título, sino que más bien son poemas de largo aliento, como decía el poeta Eduardo Casar, ¿no? Obviamente seccionados de alguna manera, para que de igual forma pues no sea tan cansada la lectura, y obviamente conlleva una intencionalidad del poeta en estos poemas. Eh, y entonces yo también me preguntaba cuál es la interpretación correcta de estos poemas, ¿no? Que es Imaginada por Derviches y Como la sombra acaricia su deseo. Bueno, la interpretación es que, ¿cuál es la correcta interpretación? Creo que todas y ninguna. ¿En qué sentido lo digo? Bueno, para mí aquí está el oficio del poeta. Digamos que hay una expresión elevada de su palabra, les digo que se ve la erudición y el oficio del autor, ¿no? Yo siempre he dicho, o siempre he pensado más bien, que cuando tú lees, se nota. Y cuando no lees, se nota aún más, ¿no? Pero no solo es la lectura, sino también la experiencia de vida que el poeta va trasladando a sus versos, ¿no? A su trabajo poético. Eh, eh, Hay una cuestión de que también en la literatura se necesita incrustar la vida, traer la vida, ¿no? Pero bueno, eso ya también es una cuestión subjetiva,
porque hace poco vi una publicación ahí que hablaba de Borges, ¿no? Y que pues, en la cuestión de la experiencia de vida, pues decían pues que Borges se la pasaba leyendo en su casa o en la biblioteca, pero bueno, la lectura, y vi otra cuestión ahí en otra publicación que me llamó la atención, y dije, tiene razón, porque la lectura es una experiencia también, ¿no? Una experiencia de vida, y uno puede vivir a través de los libros, ¿no? Y adquirir una experiencia de vida por medio del otro, ¿no? Es lo que yo creo, ¿no? No necesariamente tienen que concordar conmigo, ¿no? Cada quien es libre de interpretar. Y bueno, y también me puse a analizar perdón, cuáles son los temas de García Paulin, ¿no? En principio, por ejemplo, me llamó la atención el título, Imaginada por derviches, ¿no? Y dije, ¿qué son los derviches? La verdad, desconocía, obviamente me puse a investigar, ¿no? Eh, Dice que los derviches, leo brevemente aquí, dice que eran miembros de órdenes sufíes de las ramas místicas del Islam, conocidos por su práctica giratoria como parte de su búsqueda espiritual y unión con Dios, ¿no? ¿Qué significa pobre o mendigo? Y tiene una cuestión aquí bastante interesante en cuanto a ritual y poesía, y que en este libro, Imaginada por derviches, en la cuestión también de los persas, aquí el poeta nos lo va trasladando y nos los va enseñando de una forma muy interesante porque mezcla esa cuestión árabe, pero también, como les decía, la cuestión más actual, ¿no? Más de la ciudad, más de la contemplación citadina en el presente, ¿no? Esa eh, unión de dos tiempos, de dos ideas, de dos mundos, trasladarlo me parece un trabajo bastante interesante. ¿Qué más temas hay acá? Voy a hablar de los dos en sí, porque obviamente como pertenecen a una tetralogía, pues obviamente de alguna manera pues se van complementando, se van cruzando, ¿no? Obviamente con el tema, uno de los temas centrales podría ser la pasión por la amada, de hecho le llama dueña con mayúsculas, ¿no? Aquí nos habla del joven poeta, ¿no? Que camina por la Ciudad de México, por Paseo de la Reforma, por alguno de sus barrios, por Tacuba, por ejemplo, que escucha los tranvías o que se sube a ellos, ¿no? Habla de madrugadas, bueno, y el acompañamiento, por ejemplo, del poeta consigo mismo, la contemplación, muchas de ese tipo de cuestiones que nos va presentando aquí Juan Galván Pauli. Y otra cosa, hablo muy en general, obviamente, tendrían que detenerse y conocer estos libros, pero también hay una cuestión que me llamó mucho la atención, que es la mención de la flora mexicana, ¿no? Y algunas palabras en náhuatl, ¿no? Que se van interpolando aquí en los versos de forma muy interesante porque hace como recurso político, perdón, como recurso poético la flora mexicana y la incrusta en los poemas. Me parece muy interesante. Otra cosa también, no sé si llamarlo un atrevimiento de parte mía, pero hay una especie de gramática arbitraria en el sentido de que en muchos, o la mayoría de los versos, que por cierto están un poco como en forma de prosa, ¿no? Prosa poética, no trae signos ortográficos, en el sentido de que no hay pausas, no hay comas, no hay puntos, no hay dos puntos, ¿no? Y de alguna manera, si es un lector nuevo, por decirlo así, en la poesía, te puede costar un poco, ¿no? Pero cuando tú ya entiendes que la intencionalidad del poeta era esa, ¿no? De que el propio lector vaya encontrando su propio ritmo y su propio tono, de verdad, es una poesía bastante deleitosa, con unas metáforas muy ricas, ¿no? Porque yo al principio lo leí y dije, a ver, me sentí un poco de extrañeza, lo leí y dije, bueno, a ver, ¿qué pasa acá? Me detuve un rato, los volví a retomar ya con más calma. Esa es la palabra clave. En la poesía, la palabra clave es calma, calma y paciencia. Calma y paciencia. Entonces dije, lo leí con mucha más calma, con más contemplación, ir analizando
los versos, las líneas, ¿no? Las imágenes, la adjetivación, la referencia arábiga, la referencia de la Ciudad de México, la referencia, muchas cosas que maneja aquí el poeta y dices, ah, bueno, ya lo entiendo mejor, ya lo disfruto mejor y ya la experiencia lectora de estos poemas se enriquece mucho más. Esa fue mi experiencia personal, obviamente, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a encontrar aquí? Bueno, obviamente hay melancolía, como les decía, y también me surgió otra pregunta, bueno, siempre me surgen muchas preguntas, ¿no? Cuando voy leyendo los libros que me interesan y que me han dejado muchas cosas, es cuáles serían los límites de la poesía, ¿no? Muchos podrían decir, bueno, la poesía no tiene límites, o hay poesía, porque hay distintos tipos de poesía, ¿no? No toda la poesía tiene que ser intensa, potente, ¿no? Que te reviente o que arda, como dicen algunos, porque también, perdón, hay poesía contemplativa, ¿no? Hay poesía de la calma, poesía de la nostalgia, de regresar en el recuerdo por lo ya ido, ¿no? Y muchas cosas de este tipo de temas nos vamos encontrando en estos dos libros del poeta y narrador Juan Galván Paulin, ¿no? Esa cuestión de cuáles son los límites y creo, me atrevo a decirlo, ¿no? Lejos de toda adulación, simplemente es una mirada como lector de que el poeta a través del lenguaje, de su propia gramática, busca romper ciertos límites del lenguaje, cuando menos en un punto inicial en la cuestión de la gramática y la sintaxis, ¿no? ¿Por qué? Porque es una lectura que te requiere concentración y de alguna manera te reta, ¿no? Y a mí me gusta mucho, y a los lectores debería gustarnos, ¿no? O llamaron la atención, estos libros que te retan, ¿no? Como cuando la primera vez lees el Ulises y dices, ay, no, que está muy denso, ¿no? Pero bueno, no es que esto sea denso, al contrario, no es un lenguaje muy exquisito, pero también que tú entiendes. Obviamente, hay mucha metáfora, hay como desarticulaciones del lenguaje, ¿no? Por eso mismo de no poner esas pausas, ¿no? Lees y regresas y como que, ah, bueno, me calmo, leo con más calma y dices, ah, ya entendí lo que me trata de decir todo este fragmento del poema, ¿no? Muy interesante esta experiencia en cómo la sombra acaricia su deseo y imaginada por Derviches y editado por Ayal Guku, la verdad, no sé si se pronuncia así, me imagino que tiene que ver algo con lo árabe, ¿no? Ahorita pongo la imagen, ¿no? Entonces, la poesía de Galván Pauli me dejó una buena experiencia. Es un poeta que yo no conocía, lo conocí por un amigo novelista chapaneco, por cierto, gracias a Ney Salinas, ¿no? Que me acercó estos libros, la intercedió, ¿no? Porque de alguna manera yo había visto, perdón, la referencia al autor en algunas de sus publicaciones y dije, ¿quién es el señor que aparece ahí? Ya, digo, no, es un poeta de la Ciudad de México, bla, bla, bla. Eh, y empecé a ver unos videos de Juan Galván Paulo y me llamó mucho la atención su forma erudita, ¿no? De una erudición, pero no pretenciosa. No sé si me entienden. Eso me llama mucho la atención y a mí me fascina. Una erudición no pretenciosa. Tú sabes que estás escuchando algo de sabiduría, de alto nivel intelectual y culto, pero no te lo está espetando en la cara diciéndotelo, mira qué cosas sé yo y tú no sabes. No sé si me explico, ¿no? Y entonces yo le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Consígueme libros del autor. Consígueme libros, dime cómo los consigo. Aquí en Chiapas no sé si haya, la verdad. Y bueno, muy amablemente el autor, Juan Galván Paulin, me mandó estos dos libros, lo cual le agradezco mucho, dedicados, ¿no? Un gran gesto de su parte, eh, ambos dedicados, ¿no? Entonces dije, los voy a leer, los voy a disfrutar y no siento ningún tipo de obligación a hacer estos videos. Simplemente si me gusta lo que leo, lo hago, escribo, lo analizo, lo publico, lo comparto, lo converso. Y entonces, muy agradecido. Creo que como lector, este tipo de detalles de verdad me dan mucha esperanza en la literatura, esperanza en la cuestión del arte, ¿no? De que acerca a la humanidad, acerca a las personas, sobre todo en estos momentos donde ya tenemos todos los máximos avances de la tecnología en toda la historia de la civilización y se siguen acabando y destrozando y vengando por pedazos de tierra, por dinero, por poder, por intereses.
a veces yo me pongo a pensar, ¿no pueden llevarse bien? ¿No? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué las ideologías? ¿Por qué los conflictos? ¿No? Y yo siempre he dicho, creo que les falta leer un poco de poesía, ¿no? Y a veces incluso dentro del mundo de la literatura en México, en Chiapas, no sé si en otros lados pasa, ¿no? Hay envidias, hay reyertas, hay señalamientos. Yo ya dije que yo ya no voy a hablar mal de nadie, ya cada quien está en su obra, cada quien está intentando crear, unos mejores que otros, no lo sé, tampoco soy verdugo ni juzgador, ¿no? Pero creo que la literatura nos acerca a otras voces, a otros poetas, a otros escritores. Imagínense, yo no sabía nada de este autor y por un amigo lo conocí y ahora el autor me dedicó estos libros, ¿no? Yo vivo en Chiapas, en la Ciudad de México, tenemos ahí el contacto, entonces para mí esto es un privilegio, se parece mucho, para mí, mucho a la vida ideal que todo lector y escritor desea o desearía, ¿no? Es lo que es mi visión muy personal, obviamente, cada quien tendrá la suya, ¿no? Entonces, esta experiencia, estos dos libros, los recomiendo ampliamente, ojalá yo pueda tener la tetralogía completa para leerla, para disfrutarla, para analizarla, porque como siempre, como digo muy recurrentemente, el mayor homenaje que puede recibir un escritor es que se le lea y que se le estudie, ¿no? Que se le haga un estudio crítico, analítico como lector, ¿no? Para dar a conocer su obra. Obviamente, siempre cuando se trate de una obra de calidad, porque eso tiene que ser muy importante. Eh, Hay parámetros de literatura, de creación literaria, que sabes que esto es de alta calidad. Y bueno, no me quiero extender más, ya me llevo más de 20 minutos. No importa, yo disfruto estos videos, son terapéuticos. Si 5 personas lo ven, de verdad, yo lo agradezco mucho, mis queridos 5 fans, como dijera el ya finado Charlie Montana, ¿no? Aquel gran cantante de rock urbano mexicano. Bueno, gracias por ver el video, gracias a Juan Galván Paulin por acercarme su obra, la seguiré leyendo, la seguiré analizando y disfrutando y cada vez que pueda, pues compartirla. Gracias por ver el video, este fue mi análisis, un acercamiento como lector, no como experto, no como maestro. Sí soy maestro, soy medio académico, pero yo siempre lo hago como lector, siempre como lector. Y bueno, gracias por ver el video. Te dejo aquí también que vayas a ver nuestro otro canal que es Rocker Simio, donde de igual manera como acá, que no somos expertos, hablamos de la música que nos gusta, ya hablamos de Toto, ya hablamos de Orcus, una banda chapaneca, hace poco subí un video hablando de Cannibal Corpse y si esto es una analogía a la violencia o no, hacemos una reflexión, un análisis, pensamos la música, así como pensamos los libros y los analizamos de igual manera con la música. Pero bueno, suscríbete, perdón, comparte, ayúdanos a llegar a más lectores, uno más que se suscriba, te lo agradezco a ti. Y bueno, ahí vamos, poco a poco, no hay prisa, la vida, lo que nos quede de vida, lo que nos regala la vida, el destino, no lo sé. Seguiré haciendo esto porque me encanta, es terapéutico, me gusta más que el ejercicio, ¿no? De verdad esto me sana mi espíritu, me mantiene con calma, aunque a veces me acelero, ¿no? Porque es mi forma de ser, no lo puedo evitar. Bueno, gracias por ver el video, suscríbete a este tu canal honesto, Latidos de Simio, solo hablamos de libros, nos divertimos, la pasamos bien, conversamos, ojalá. Y cada vez, y si alguien más me quiere acercar sus libros o me dicen dónde conseguirlo, mira, yo tengo un libro que acabo de publicar, se vende en tal lado, de verdad, yo si tengo la oportunidad, lo voy a leer. Lo voy a leer y si me gusta, eso sí, soy honesto, si me gusta, voy a hablar del libro. Si no, tampoco voy a hablar mal. Simplemente no me gustó, me quedaré en silencio y no diré nada. Creo que sería lo mejor. Pero bueno, suscríbete. Nos vemos pronto en un siguiente episodio de este su honesto Latido de Simio. Hasta la próxima. Felices lecturas. Maestro, muchas gracias por sus versos. Hasta la próxima. Adiós.